Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca detenernos en temas de actualidad, en temas de fenómenos de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Hoy vamos a hablar de la epidemia del tabaquismo en el tema de fondo. Hoy tenemos la particularidad de que el presidente Solís dará su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Estábamos intentando calcular la hora porque previamente la organización nos dijo entre 2 y 3. Lo que pasa es que parece que va a ser a las 3, según el último reporte que tenemos. Entonces, en la primera parte larga del programa abarcaremos el tema de fondo y a las 3 iremos con el discurso a Nueva York con el presidente Solís para la última parte, los últimos 10 minutos, dedicarlos al análisis de ese discurso. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos puede escuchar en vivo 93.5 FM, que nos puede escuchar por internet en cualquier parte del mundo, www.monumental.co.cr, y que nos puede observar esta noche a través de Canal 2. Nada más Cristian me ayuda porque yo no sé si hoy hay Cristian, hoy hay fútbol nacional. Sí, entonces a las 10:30 la repetición de Matices. Son las 2:07, les decía que vamos a hablar de tabaquismo. Primero vamos a recordarles que pueden conversar con nosotros a través de redes sociales. Estamos en Twitter @monumentalcr, en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Vamos a ir primero a una pausa comercial. Regresamos para entrar con el tema de fondo de la epidemia del tabaquismo. 2:07, vamos a la pausa y regresamos con Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 2:11 de la tarde, estamos en Matices. Vamos a hablar de la epidemia del tabaquismo. Vamos a empezar escuchando el boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez, recordándoles que cuando el presidente, tal como nos lo habían solicitado además en redes sociales, cuando el presidente hable en la Asamblea General de la ONU, iríamos en vivo hasta Nueva York para escucharlo. Pero vamos a oír el boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez sobre tabaquismo y regresamos para presentarles al especialista que nos acompañará hoy hablando de este tema. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. La epidemia del tabaquismo. Esa es la mejor definición que se da a la adicción al fumado y a los efectos directos e indirectos que ocasiona. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren cerca de 6 millones de personas por factores ligados al tabaco. Un 10% de los decesos se da en fumadores pasivos, es decir, más de 600,000. Se estima que la epidemia mataría a 8 millones de personas de aquí al año 2030. En el país, de cada 100 casos de cáncer de pulmón, 15 están ligados al fumado, según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. El riesgo de padecer cáncer de pulmón es 11 veces superior en un fumador. Asimismo, la Caja invirtió el año anterior alrededor de 84,000 millones de colones en atención de enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. En vista a la importancia y las repercusiones del tema, en Matices le damos algunos tonos. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:13 minutos de la tarde. Dice Adolfo, que nos está escuchando, que eres un fumador compulsivo, así que le interesa mucho el programa hoy. Dice Tatiana Blandón, siendo médica me decían que cómo era posible que yo fumara, no entendían que me hice adicta antes de ser médica. En diciembre cumplo 12 años sin dejar de fumar, dejar la adicción fue difícil, tuve que cambiar de hábitos sociales y medicarme. Está con nosotros don Daniel Bustos, doctor, médico especialista en salud pública. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall, un gusto estar acá. Un saludo a todos los radioescuchas. Sí, hoy estábamos hablando fuera del micrófono que al doctor siempre le pasa lo mismo. La vez pasada que vino, estaba Pinto dando conferencia de prensa. Hoy el presidente va a dar un discurso. La próxima vez que lo invite me preparo para la información que salga de última hora de una vez. De última hora, para estar ya preparados, ¿verdad? Y poder conversar también sobre eso. Hacemos el análisis político. Doctor, ¿cuán grande es la epidemia del tabaquismo en Costa Rica?
uno nota a simple vista una disminución en la cantidad de personas que fuman. Sí, realmente es una percepción. Todavía lo que es la cantidad de personas que fuman en nuestro país, pues no ha disminuido suficiente. De hecho, recordemos que tenemos poco menos de un año de haber empezado de que entró en vigencia la ley antitabaco. Y eso significa que todavía es muy pronto para ver resultados. Lo que sí se ha visto es ya un interés mayor de las personas para dejar de fumar. Una concientización. De hecho, yo creo que la labor que ha venido haciendo tanto la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud en promover la cesación de fumado ha sido muy buena, porque la gente tiene más conciencia sobre las implicaciones del tabaquismo. ¿Cuáles son? Bueno, voy a hacer una pausa ahí porque, no es notorio cuantitativamente la cantidad de personas que ha dejado de fumar desde la aplicación de la ley antitabaco. Pero digamos, si lo vemos en un periodo de tiempo más largo, yo me acuerdo que chiquitillo yo veía más gente fumar. Y más gente fumar es que se fumaba, vamos a ver dónde se fumaba claramente, en los estadios. Cuando yo nací ya en los buses no se dejaban, no soy tan viejo. En los parques se fumaba mucho, todo el mundo fumaba prácticamente. Claro, pero va por un tema también de lo que es la percepción, porque también como son espacios públicos donde no se está permitiendo el fumado, entonces son menos observables. Sí, claro. ¿Verdad? Pero fuman en espacios privados. Exactamente, fuman en espacio, entonces no es que está disminuyendo, sino que no los estamos viendo. Todavía, de acuerdo a los últimos registros de la Organización Mundial de la Salud, se hacía un estimado que aproximadamente un 13% de la población acá en Costa Rica sigue fumando. Y de acuerdo a algunos de los estudios publicados hace un par de años, de hecho un estudio que se corrió en varias de las ciudades más importantes a nivel latinoamericano, hablaba de que adolescentes de edad de entre los, segundo, tercer año de colegio, el 51% ya había estado expuesto al humo del tabaco. Entonces, todavía siguen siendo números pues bastante importantes de tabaquismo, que estamos conscientes de que va a ir disminuyendo poco a poco, conforme vayan pasando los años va a ir disminuyendo, porque eso es lo que se ha visto en todos los países que han implementado la ley antitabaco. Y evidentemente vamos a tener que llegar a un momento donde esos niveles van a ir bajando paulatinamente. Bueno, ¿hay algún perfil de las personas que fuman? Es decir, normalmente fuma la mayoría adolescentes o fuma personas mayores, digamos, ¿de cuándo era más permisivo el consumo público del tabaco? Bueno, realmente poner un perfil de persona que fuma, pues no sería, digamos, algo con lo que se cuente una evidencia como tal, sino que lo que se ha visto es que la gran mayoría de las personas que empiezan a fumar tienen una triple adicción, una adicción psicológica, una adicción social, ¿verdad? Por esa influencia social, y también por los patrones aprendidos que tenían las personas. Es claro, y así lo han mostrado los datos, que las personas hijas de fumadores tienen más posibilidades de fumar. ¿Por qué? Porque crecen viendo el fumado como algo normal, como algo que es parte de la familia, como algo que es totalmente aceptado, y eso hace que tengan más posibilidad. Lo otro es esa dependencia social que llamamos, en el sentido de esa persona que asiste a una fiesta, que asiste a un evento y que le dicen, mira, pero fumate un cigarro. Mira, pero ¿cómo que no te lo vas a fumar? Entonces esa presión también incita a que las personas inicien el fumado. Y el tema es que una vez que se inicia, después es muy difícil parar ese camino para seguir fumando. Sí es cierto también que se ha visto en pacientes que tienen algún problema algún problema depresivo, algún trastorno desde el punto de vista psiquiátrico, también tienen una tendencia mayor a fumar, pero depende de cada una de esas condiciones. Bueno, ya casi quiero entrar a las tres adicciones, digamos, social, psicológica y física, pero yo había escuchado alguna vez una estadística, no recuerdo, de cuántas veces un fumador intenta dejar de fumar hasta tener éxito. Sí, de hecho se habla, de hecho hay toda una teoría de cómo es el proceso para que la persona deje de fumar, que es la teoría de Prochaska, que lo que habla es que aproximadamente una persona hace 7 intentos antes de lograr dejar de fumar. Por eso cuando se habla del tabaquismo no se habla de, como en el resto de la parte médica, que es me curé o no me curé, sino que se habla de una serie de éxitos que me van a llevar al éxito de dejar de fumar. ¿Por qué razón? ¿Cuántas veces se encuentra una persona que le dice a uno, doctor, es que yo intenté dejar de fumar pero no pude, sigo fumando? Pues la pregunta es, bueno,
pero disminuyó la cantidad de cigarrillos que estaba fumando. Ya eso es un éxito. Que si la persona estaba fumando 2 cajetillas y ahora por día y ahora está fumando 5 cigarros al día, ya ahí hay un éxito, ya está disminuyendo esa adicción. Pasa primero por el tener un periodo de precontemplación que se llama, que es esa persona que dice, bueno, yo debería dejar de fumar, pero no tomo la iniciativa. Esa persona que entra al proceso de contemplación, que es la persona que nos dice, yo efectivamente quiero dejar de fumar, pero todavía no me animo a hacerlo. Y después entra la parte de la acción, que esa persona ya tomó la decisión y en los próximos días va a empezar a dejar de fumar. Esa persona pues tiene 2 caminos: lograr dejar el cigarrillo de una vez o recaer. Y esa recaída, ¿verdad?, inicia otra vez en el proceso de contemplación y adicción, que lleva un proceso tal vez un poquito más largo, en el sentido de que la persona siente como, bueno, lo intenté y no pude, entonces no voy a poder. Entonces hay que empezar a trabajar toda esta parte para que la persona sepa que son éxitos y que cada uno de esos detalles lo va a ayudar a dejar de fumar. Hay muchos exfumadores que normalmente le dicen a uno, no, si usted no lo deja de golpe, no lo deja. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. No es cierto. Eso es uno de los mitos, en el sentido de que estamos hablando, si una persona se fuma 2 cajetillas por día. Vamos a lo normal, yo creo que el promedio anda una caja. Una caja por día, una caja por día. Si esa persona quiere dejar de fumar y es el primer intento que va a hacer de dejar de fumar, va a ser un intento más difícil que una persona que ya va por el segundo o por el tercer intento de dejar de fumar. Lo que sí se requiere para lograr disminuir o llegar al éxito de la cesación es que la persona reciba pues esa consejería y que no lo haga solo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno trata de hacerlo solo, pues solo muere en el intento, dice uno. Es irse acompañando, saber asesorarse con los especialistas que los pueden ayudar para decirle, bueno, vamos a ir haciendo la cesación de esta y esta forma, ¿verdad? En algunos casos que se utiliza en algún tratamiento medicamentoso, que es totalmente útil también para para poder dejar la adicción, y irlo haciendo poco a poco, porque no es cierto que una persona, si lo intenta la primera vez y no lo logra, no significa que no lo va a lograr. Como digo, estamos hablando que hay 7 intentos previos antes de poder lograrlo. Dice Adolfo, le faltan 4 intentos, dice. Y Tatiana Blandón le pregunta, ¿cuál es el criterio del experto sobre cigarrillos electrónicos y de vaporizadores con otras sustancias distintas a la nicotina? Sí, de hecho, cuando hablamos de lo que son los cigarrillos electrónicos, hay que verlo con mucho cuidado, porque ciertamente no traen esos componentes o no traen la nicotina per se que trae el cigarrillo, pero no hay evidencia que diga que eso ayuda a dejar de fumar. O sea, no existe ningún estudio publicado donde se hable de que efectivamente si usted utiliza un cigarrillo electrónico va a dejar de fumar. Es más que todo una sensación, es una ayuda desde el punto de vista de sentir ese cigarrillo y sentir de que estoy tratando de dejar de fumar, pero evidencia que exista que eso funciona, no la hay. Bueno, de hecho, yo alguna vez usé cigarrillo electrónico y sí, digamos, uno lo que hace es una especie de placebo, correcto, ¿verdad? Digamos, de sentir que lo está haciendo. Sin embargo, hay diferencias que pueden parecer un poco locas para la gente que no fuma o que nunca ha fumado, pero, por ejemplo, el cigarrillo electrónico pesa mucho, ¿verdad? Uno normalmente se deja un cigarrillo en la boca, el otro pesa mucho, usted no se lo puede dejar en la boca y seguir, digamos, haciendo cosas. Dice Adolfo, en mi tercer intento ha sido con los eléctricos, no me ha ayudado mucho, lo tengo por ahí tirado. Sí. Pero sí existen medicamentos que ayudan. Claro, sí existen medicamentos. De hecho, el principal problema que tiene el tabaquismo es, bueno, recordemos un poquito qué es lo que hace el tabaquismo. La sustancia adictiva del cigarrillo es la nicotina. La nicotina, en el momento de que la persona hace la inhalación en el cigarrillo, dura aproximadamente 6 segundos en estimular el cerebro. Estimula una de las partes a nivel de cerebro que genera la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina. Déjeme detenerme ahí nada más, sí, doctor, para ir paso por paso. La nicotina es lo que genera el vicio. Lo que genera el vicio. Okay. Así es. Pero el cigarrillo trae alquitrán, creo que también. Sí, no, de hecho, el cigarrillo en sí trae aproximadamente 4.000 tóxicos diferentes. Ok. ¿Verdad?
4.000 tóxicos diferentes. Estamos hablando de que trae alquitrán, estamos hablando que a la hora trae cianuro, trae un montón de cosas, sí, que no solo el contenido del cigarrillo, sino que a la hora de que se mezclan los componentes, generan otros componentes, otros elementos. Entonces, dentro de esos 4.000, el que genera la adicción es la nicotina. Okay. ¿Verdad? Y eso sucede porque entonces dura 6 segundos en estimular el cerebro. Y funciona en lo que se llama un sistema de recompensa. Es decir, yo fumo, estimulo el cerebro genera la producción de dopamina, y eso se pega a las diferentes áreas del cuerpo, los diferentes receptores, y eso produce una sensación de gratificación. Okay. Conforme la persona va fumando más, sucede lo que pasa con cualquier parte del organismo, que es que el cuerpo, si estos receptores ya están llenos, empieza a producir más. Entonces es lo que me dice, necesito más cigarrillo, necesito más nicotina. Entonces a veces nos encuentra esa persona que no ha terminado de fumarse uno y ya casi que se está encendiendo el segundo. Es precisamente por esa necesidad del cuerpo que dice, necesito tener esa sustancia. Entonces, cuando la persona está en su proceso de dejar de fumar, lo que sucede es sobre todo cuando el cuerpo deja de sentir esa producción aumentada de dopamina, que genera la parte gratificante, el cuerpo dice, bueno, empiezo a sentirme ansioso, es cuando empiezo a sentirme irritado, es cuando empiezan a sudarme las manos, es cuando empiezo con el temblor en las manos, con todos los síntomas que se conocen como el síndrome de abstinencia. Es decir, yo dejo de fumar, me están quitando lo que me hace sentirme en la teoría bien, y eso me produce los síntomas. Entonces, dentro de los tratamientos que existen, hay una gran variedad de ellos. Se utilizan, por ejemplo, algunos ansiolíticos para tratar de disminuir la ansiedad de las personas. Hay algunos medicamentos que han sido diseñados específicamente para competir contra esa nicotina y evitar la sensación de abstinencia que tiene la persona. Es que va por generar la dopamina sin nicotina. Exactamente, y en un menor nivel. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, están también las terapias de reemplazo de nicotina, que ahí entra también la misma contradicción que entra uno a la hora de ver pacientes fumadores, en el sentido de que dice, bueno, si yo le estoy tratando de quitar la adicción de la nicotina, el dar una terapia también con nicotina, pues habría que verlo con mucho cuidado, ¿verdad? Por el hecho de que no se ha visto que generen más adicción, pero al final de cuentas es como el mismo problema con la nicotina. Entonces habría que verlo con mucho cuidado. Hay otras sustancias como por ejemplo el bupropión, que es un ansiolítico que se ha utilizado precisamente para disminuir la ansiedad que genera el dejar de fumar, y que ha ayudado bastante. Otros medicamentos, como por ejemplo lo que es la vareniclina, ¿verdad? Que es un medicamento, de hecho fue el primer medicamento oral diseñado específicamente para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque cuando sale el racional de ese producto, lo que se dice es, bueno, ¿cómo hago yo para generar algo que me ayude a producir la dopamina, pero en una menor escala? Entonces, ¿qué es lo que hace ese producto? Bueno, primero se pega a los mismos receptores a los que se pega la dopamina, que son los receptores alfa 2 beta 4, ¿verdad? A nivel cerebral. Esos receptores, primero se pega ahí, y entonces si se está pegando, funciona de una forma que se llama, que es un agonista parcial. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo inhibe o hace que no se puedan pegar la nicotina a los receptores, y al mismo tiempo estimula el cerebro. Para ponerlo en palabras sencillas, el efecto que hace es como que uno tenga 2 bombillos. Usted se fuma un cigarro, es como que tenga un bombillo de 100 watts. Y si se toma el medicamento es como si tuviera un bombillo de 40 watts. Va a tener la gratificación, pero no a la misma escala. Y eso permite entonces empezar a limpiar el cuerpo, empezar a limpiar todo lo que ha generado la nicotina, sin un aumento en los síntomas de abstinencia que la persona tiene. Ahora, se ha visto también que cuando se mezclan o se combinan estas terapias, ¿verdad? Todavía hay mejor resultado. Fíjense ustedes que, por ejemplo, si hablamos de una tasa de éxito, cuando hablamos de alguna enfermedad tipo adictiva, como lo es el tabaquismo, se habla de que la tasa de éxito es de aproximadamente entre un 15 y un 20%. Eso es como lo va. Pero cuando utilizamos
medicamentos como la vareniclina, estamos hablando que esa tasa de éxito me puede subir hasta un 36%. Y si esa vareniclina la asociamos con la terapia conductual, el apoyo psicológico a la persona, podemos lograr hasta un 72% de éxito. Es decir, si se puede dejar de fumar, ¿verdad? Obviamente lleva todo un proceso, ¿verdad? Y entre más acompañamiento haya, pues mejor. Me pregunta Randall ROM, dice, ¿es cierto que el filtro del cigarrillo también tiene químicos para hacerlo más adictivo? Pues bueno, dentro de todo esto, cuando hablamos los cigarrillos, es la adicción son los mismos tóxicos que tienen. Digamos, no se ha comprobado que los filtros traigan algo adicional para hacerlo más adictivo, sino que son los mismos tóxicos que pero que la nicotina es la que hace, digamos, todos hacen daño, pero la que genera la adicción es la nicotina. Ahí eso está claro. Y otra cosa, otro de los mitos, el cigarrillo light versus el cigarrillo normal, sí. ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Ciertamente traen menor cantidad de nicotina, ¿sí? ¿Verdad? Pero resulta que el cuerpo siempre absorbe lo mismo, sea uno sea el otro, siempre absorbe la misma cantidad de nicotina. Entonces eso se comprobó, hubo un estudio inglés que se corrió en el año del 2002, si mal no recuerdo, donde compararon los diferentes niveles de nicotina que la persona iba teniendo, dependiendo de qué tan fuerte fuera el cigarrillo, y al final el grado de nicotina es exactamente igual con uno o con el otro. Bueno, tal vez light tenga que ver con que sabe menos fuerte, efectivamente sabe menos fuerte, como el mentolado sabe a menta. Claro, pero al final de cuentas la nicotina es la misma. Es la misma. Entonces la adicción es la misma. ¿Por qué? Ya voy a entrar al tema de las adicciones, de las triple adicción. ¿Por qué ahora que lo decía Tatiana, que es médico, por qué hay tantos médicos que fuman, sabiendo toda esta relación de cosas? A mí me parece, vea, uno está en emergencias del San Juan de Dios, ¿verdad? Y yo creo que los periodistas que alguna vez cubrimos judiciales, alguna vez estuvimos afuera en emergencias del San Juan de Dios, y uno siempre ve a grupos de médicos de 3 que van saliendo en grupos a fumar. Antes era muy común verlos en los patios, digamos, de los hospitales, pero ya no se puede. Es interesante. Sí, es interesante, y como decía la doctora, muchas veces empieza antes de llegar a ser ya a graduarse como médico. De hecho, yo recuerdo en la escuela de medicina, probablemente entre un 30 y un 40% de mis compañeros fumaban. Claro, ¿verdad? Por eso yo no sé qué piensa usted de las campañas visuales, digamos, que es la que usted compra la cajetilla y vienen pegados los pulmones negros. Dave, pero es que en realidad los médicos, por ejemplo, saben exactamente lo que pasa y eso no los inhibe. Sí, de hecho, eso también ha tenido sus discusiones, en el sentido de que, bueno, dice, yo como fumador, ¿qué es lo que quiero ver? O cómo es lo que quiero que me hagan llegar el mensaje, porque ciertamente es muy trágico, ¿verdad? Cuando uno ve la cajetilla y dice, bueno, esta es la forma en la que se verían mis pulmones, donde dice fumar causa daño a la salud en letras grandes. Todas estas imágenes, incluso en algunos momentos puede incluso repeler la voluntad que tenga la persona de dejar de fumar, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento decía un conocido que fuma, dice, bueno, pero es que si nos están poniendo eso en las cajetillas, entonces ¿por qué no ponen la foto de un infarto, ¿verdad? De un corazón infartado en una bolsa de hamburguesas, ¿verdad? De comida rápida. Son como esos detalles que hay que manejar. Psicológicamente se ha visto que el hecho de que usted pueda comunicarle a la persona que hay un daño, eso sí lo para uno y dice, bueno, espérese un momentito, esto me puede dañar, y termino siendo yo al final quien toma la decisión si lo uso o no lo uso. Pero sí también se ha visto desde el punto de vista de la publicidad que eso puede disminuir la voluntad de una persona para dejar de fumar. Bueno, pero es que además cuando alguien le dice a una persona que fuma, que no fume, normalmente, en términos muy ticos, no lo hace, le da chicha, porque además siente que se está metiendo en un ámbito de intimidad, una decisión absolutamente personal. Y eso está claro, en el sentido de que se ha comprobado que los fumadores le creen al exfumador más que a un profesional de la salud. Y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. O alguien que nunca ha fumado. O alguien que nunca ha fumado. Porque, por ejemplo, si yo como médico, yo nunca he fumado, si yo llego y le digo a una persona, deje de fumar, pero la reacción inmediata es que usted no sabe lo que esto cuesta. Entonces, por el otro lado, si la persona lo escucha de un exfumador, dice, bueno, usted sí sabe y sí lo logró, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo logró? De hecho, si nosotros vemos ahora, por ejemplo, parte de la campaña que está corriendo el Seguro Social, donde está poniendo los testimonios de las personas que ya lo lograron, que fueron fumadoras,
y que lograron dejar la adicción, son campañas con mucho éxito. Sí, voy al tema de las adicciones. Bueno, no, aquí tengo un comentario. Antes, porque tengo como 4 comentarios. Nos recuerda nuestra compañera que cubre salud, Karina Porras, dice: la OMS, hablando del cigarrillo electrónico, no solo pesa el cigarrillo electrónico, que fue lo que yo dije, sino la OMS dice que el daño es igual que el del cigarrillo normal. Sí, de hecho, incluso si nosotros nos vamos específicamente a lo que habla la ley antitabaco, no podríamos importar cigarrillos electrónicos, porque dice que se prohíbe la venta de cualquier objeto que sea similar o que pueda asemejar un cigarrillo. Dice José Cárdenas: yo lo logré después de varios intentos, gracias a la bicicleta y al Champix. Ya llevo 2 años sin él. A veces el ejercicio, a mí me pasa, yo hace 3 meses dejé de fumar y la semana en que hago más ejercicio me ayuda a no tener tantas ganas de fumar. Claro, y también lo hace sentirse mejor, porque entonces ya puede respirar mejor, porque empieza a... Y además porque uno ve resultados en tiempo real, digamos, ¿verdad? Porque entonces, si en la primera vez que hizo ejercicio aguantó media hora y al mes ya aguanta 50 minutos, uno ve un resultado casi inmediato. Claro, no, incluso se ve que a las 48 horas de que usted dejó de fumar, ya el cuerpo tiene una reacción diferente, la presión se empieza a controlar un poquito, el ritmo cardíaco se empieza a controlar también, porque llega a ser tal el efecto que tiene a nivel del organismo que uno mismo no se da cuenta de los cambios que va teniendo, el gusto a nivel de la comida, la respiración, todo eso va cambiando y se va viendo bastante rápido. Entonces, dentro de todo esto, también hay que tener el cuidado con lo que son las recaídas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las recaídas, como decir, vamos a ver, de las personas que pueden lograr de fumar, que pueden dejar de fumar, un 75% de ellas recaen el primer mes. Solo un 25% supera el mes. De ese 25%, el 75% va a recaer en el primer año. Estamos hablando que de ese 25% que quedó, ¿verdad?, es el que va a superar el año de adicción. Y se considera una persona ya exadicto al tabaquismo después del 5º año de haber dejado de fumar. No. Esas son las estadísticas que existen, correcto. De hecho, dice Carlos Araya, le cae a pelo al comentario, dice: yo fumé del 99 al 2013, 14 años. Fumé un paquete diario y lo dejé, ahora corro. Para no caer, me considero fumador siempre. Así es, exactamente, hay que tener eso presente porque la posibilidad que tengo de recaer es alta. Y ahí es donde no es alta, es altísima. Y eso es lo que hay que manejar. Otra cosa que dentro de todo esto que se ve cuando la persona está dejando de fumar, es que dejé de fumar y me engordé. Sí. ¿Verdad? Y dicen, bueno, no, precisamente eso es por el manejo de la ansiedad, porque entonces cambié el cigarrillo, pero entonces ahora me como un chocolate. Sí. ¿Verdad? O aumento la cantidad de galletas. Pero eso es bueno cambiarlo por deporte. Por eso es bueno cambiarlo por deporte, por algo que me empieza a generar también una sensación gratificante en mi cuerpo. ¿Qué cuesta más cuando uno deja de fumar? Bueno, ya nos dijo las estadísticas, pero físicamente, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Sí, de hecho, lo que se ha visto es que el primer mes es el más complicado, porque es el primer mes donde va a tener más... Para dejar de fumar el primer mes es el más complicado porque es cuando más síntomas puedo tener, cuando más síntomas relacionados con la abstinencia. Pero los meses siguientes, ¿verdad?, sobre todo el segundo mes, es crucial en el sentido de que es donde tengo que empezar a hacer ese ajuste en la parte de alimentación, es donde tengo que tener ese cuidado, ¿verdad?, de mantenerme. Por ejemplo, existen y está totalmente establecido, por lo menos ya se ha identificado cuáles son los principales cambios que va a tener la persona en los primeros meses al estar dejando de fumar. Por ejemplo, se ha visto que en la semana 6 es la semana donde más problema va a haber con la alimentación. Entonces hay que tener un mes y dos semanas, exactamente. Entonces en todo eso, digamos, se sabe que en esa semana entonces el fumador necesitamos darle un apoyo que va orientado a la alimentación, cómo controlar la ansiedad y cómo controlar la alimentación de esa persona. Por eso es que es importante el apoyo psicológico también. Dice Adolfo: no nos gusta que nos digan que dejemos de fumar porque ya sabemos todas las consecuencias de memoria. Es interesante, digamos, que el hecho de la exposición a las advertencias, digamos, la frecuencia de la exposición a las advertencias
no genera más conciencia, ¿sí? Y dice, el grado de adicción llega a tal grado, dice Adolfo, que estamos buscando cigarreras, que es, digamos, sacar los cigarros del paquete y echarlos a otro lado para no estar viendo las fotos de los paquetes, pero no porque nos hagan dejar de fumar, sino porque no tiene efecto. Claro, no cambia la voluntad de dejar de fumar o no, pero lo que sí es importante en esto es que la persona que va a lograr de fumar es esa persona que está convencida de dejar de fumar. Por ejemplo, si a usted le dicen, vea, lo vamos a obligar a que usted deje de fumar mañana, eso no se puede, no se va a lograr. La persona tiene que tener ya estar en esa fase de acción, de contemplación, de decir, quiero dejar de fumar y voy a hacer el intento para lograrlo. Bueno, la presión, las adicciones, la triple adicción, psicológica, física y social. ¿Por qué hay que cambiar los hábitos? No sé, hay gente acostumbrada a fumar cuando maneja. Claro. Sí, por ejemplo. Sí, dentro de todo esto, toda la adicción, la triple adicción, va precisamente en los hábitos. Bueno, una de las cosas es cambiar los hábitos de la persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está en ese proceso de dejar de fumar y llega a un espacio donde la gente está fumando, donde normalmente usted fumaba, esa persona va a tener una posibilidad mayor de recaer. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que funciona la adicción. El hecho de estar viendo a las personas fumando, de estar a las personas, digamos, con el olor relacionado con el cigarrillo, puede aumentar el deseo de la persona de fumar. Entonces hay que cambiar esos hábitos, por lo menos durante ese proceso que va a llevar a la persona al éxito de dejar de fumar. Si el paciente, o si la persona, el fumador, deja vamos a ver, estaba acostumbrado, como decías, a cada día que maneja, cuando va manejando se fuma un cigarro, ¿verdad? Pues cambiar ese hábito, pues no es que la persona va a dejar de manejar, porque eso no va a suceder, ¿verdad? Pero sí empezar a evitar las cosas que le hagan recordar el cigarrillo. Ahora que hay cafés para llevar, ¿verdad? Porque hace unos años usted solo tomaba café en la casa o en un lugar, pero ahora compra el vaso desechable. Hay gente que cambia el cigarrillo por café. Y va tomando, o por agua. Claro, y eso es lo que lleva en el carro, eso es lo que le va cambiando su hábito, ¿verdad? Sí, la otra es, bueno, antes de entrar a la psicológica, la social, por ejemplo, si uno, no sé, acostumbra todas las noches a salir al balcón a fumar, entonces si deja fumar no salga al balcón. Correcto. Y quite esa exactamente tentación. Pero porque eso es muy común ahora que se ve. Incluso que dicha que tocaste ese tema, porque muchas veces se ve, es que yo, para no molestar a mi familia, voy a dejar de fumar. Voy a ir a fumar al patio o irme a fumar al balcón. Pero hay que considerar no solo lo que es, ya no hablamos solo del humo el humo directo, ¿verdad? O la inhalación directa de nicotina, no hablamos del humo de segunda mano, que es que si una persona está fumando y yo no, yo voy a tener también esa presentación, voy a estar expuesto a ese humo, sino que hablamos también del humo de tercera mano. Y el humo de tercera mano, ¿qué es lo que nos dice? El humo de tercera mano es que donde una persona fuma, los tóxicos relacionados con ese cigarrillo van a permanecer por lo menos 3 meses en el lugar donde esa persona en la ropa, en la alfombra, la alfombra, la camisa, en todo. Entonces después sale la persona al patio, fuma, después llego y alzo a mi hijo, ese hijo está siendo expuesto al humo del cigarrillo. Bueno, logramos, nada más déjeme un segundo, pues yo creo que va a empezar el presidente Solís el discurso, pero ya no importa, pasamos 40 minutos. Esta vez nos fue mejor. Sí, ¿verdad? Mejor que con Pinto. Con Pinto tuvimos 5, fue. Sí. Vamos a ver, nada más me confirman, porque ahí teníamos el orden. Tenía entendido que era Kenia y después venía el presidente Solís. Y hay un problema porque todo Costa Rica está pegado a internet viendo el discurso del presidente. Nada más me confirman, ¿es el presidente ya el que viene efectivamente? Bueno, nada más, para si no aprovechar unos minutos más con el doctor, pero si va el presidente, entonces le damos prioridad. Sí, vamos a ver, porque hay un par de consultas que nos están llegando a través de redes sociales sobre este tema. Sí, ya va el presidente. Sí. Doctor, paramos acá. Te agradezco. Estamos nada más tal vez un cierre, ¿verdad? Sí, sí. Ver la importancia que tiene el tabaquismo, porque siempre se asocia únicamente al tema del cáncer de pulmón. Recordemos que el tabaquismo está asociado con un montón de enfermedades, entre ellas, ¿verdad? Todo lo que es la enfermedad cardiovascular,
¿verdad? De todos los problemas de infartos, van muy relacionados también, van de la mano con el corazón. Y eso, pues haciendo mención de que el próximo lunes 29 de septiembre se está celebrando el Día Mundial del Corazón, donde se dice, bueno, cambiemos hábitos, cambiemos las conductas precisamente para proteger nuestro corazón. Hay cosas que podemos prevenir, cosas que no podemos prevenir, podemos cambiar, no podemos cambiar la edad, no podemos cambiar el género, no podemos cambiar la herencia familiar, pero sí podemos comer mejor, sí podemos hacer ejercicio, si podemos dejar de fumar, y todo eso repercute en una mejor condición cardiovascular. Doctor, gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. 2:44, vamos en vivo hasta Nueva York, está hablando el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Pérdida de vidas humanas. Tenemos motivos para preguntarnos si hemos cumplido la promesa solemne que acompañó la fundación de las Naciones Unidas 69 años atrás. ¿Están todos los miembros de esta organización absteniéndose de recurrir al uso o a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros estados? En algunos casos sí, en algunos casos no. Sin embargo, la inacción es inaceptable. Cuando los estados incumplen, el sistema de Naciones Unidas está llamado a la acción. Si no, se debilita, pierde su esencia, pierde su espíritu. El reto más importante de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, el que discuto hoy aquí, es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como bienes públicos globales. Si vis pacem, para pacem. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Mantener la paz y la seguridad internacional empieza con una cultura de paz. Como democracia desarmada y sede de la Universidad para la Paz, del Instituto Interamericano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica considera que la cultura de paz y la educación para la paz deben ser una prioridad absoluta. Estamos convencidos que la paz, lo mismo que la guerra, no es el producto de la fatalidad humana ni de la fatalidad histórica, sino que brota de la misma libertad del ser humano. Mantener la paz y la seguridad internacionales no se limita a atender los conflictos. Esta organización se erigió de las cenizas de 2 guerras mundiales, precisamente para evitarlos. Si bien la prevención empieza a nivel del Estado, con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, la buena gobernanza, el Estado social de derecho como requisito indispensable para promover el desarrollo y sociedades justas e incluyentes, la prevención también se apoya en un sistema multilateral sólido y funcional. Costa Rica valora y alienta las medidas de diplomacia preventiva que figuran en el capítulo 6 de la Carta, entre ellas la mediación, los buenos oficios y la alerta temprana. Como parte del grupo de amigos de la mediación, deseo resaltar el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones de la resolución de la Asamblea General 68-303, con el fin de reconocer el rol fundamental que las organizaciones regionales y subregionales desempeñan en mediación y gestión de conflictos. Esta es la primera resolución en mediación de esta Asamblea General que, hasta ahora, reconoce dicho rol y su inclusión constituye un verdadero logro para esta. Mantener la paz y la seguridad internacionales requiere que todos los estados resolvamos las controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas y en estricto respeto del derecho internacional y de los tratados. Costa Rica cree firmemente y practica todas las dimensiones del derecho internacional y por ello destacamos en especial el papel de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. La paz no puede gestarse donde existe impunidad. Cuando se hayan cometido crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad, sus responsables deben ser investigados y procesados, incluso por la Corte Penal Internacional, cuando la justicia nacional resulte insuficiente. Nuestro país se opone al debilitamiento del Estatuto de Roma y a toda propuesta de reforma que pueda resultar en la tolerancia de la impunidad. Una vez más, recordamos al Consejo de Seguridad su potestad y responsabilidad de remitir a la Corte Penal Internacional
los casos que ocurren en estados no partes. Esta es la única vía que conocemos. Nuestra única arma ha sido y será el derecho internacional. Señor presidente, mantener la paz y la seguridad internacionales requiere también reforzar el único órgano mundial encargado de defenderlas. El Consejo de Seguridad debe pasar de una mentalidad de reacción a una de acción y reafirmar su compromiso moral y político con la humanidad toda. Debe ser vigilante, estratégico y proactivo. Debe ser democrático, eficaz, transparente e inclusivo. Mi país se ha manifestado en contra del uso del veto para detener medidas encaminadas a evitar o resolver conflictos. A los costarricenses nos asombra cómo, invocando el principio de la soberanía, algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han imposibilitado su intervención cuando éste debió haber actuado para evitar que los ríos se tiñeran de sangre, la sangre de víctimas inocentes. Reiteramos nuestro llamado a los miembros permanentes para abstenerse de utilizar el veto, especialmente en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones masivas a los derechos humanos. Agradecemos por ende la propuesta francesa de un código de conducta en torno al uso del veto. Con este espíritu, Costa Rica apoya la iniciativa del secretario general Los Derechos Humanos en primer lugar, pues coloca estos derechos en el centro de las actividades de las Naciones Unidas en materia de prevención. Por nuestro serio e inquebrantable compromiso con los derechos humanos, le solicito respetuosamente favorecer la reelección de mi país ante el Consejo de Derechos Humanos en octubre próximo. Señor presidente, decía nuestro poeta Jorge de Bravo que los costarricenses, comillas, tenemos la obligación de luchar por un mejor destino para el hombre, por un destino maravilloso. No nos es permitido el silencio, no nos es permitido ser observadores o simples testigos de la lucha de nuestros pueblos. En una época como esta, decía el poeta, ser neutral es traicionar al destino del hombre. Cierro sus comillas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos los ataques indiscriminados de cohetes de Hamás hacia Israel y el uso de escudos humanos, al igual que lo hacemos del uso de armas altamente destructivas en las operaciones militares de las Fuerzas Armadas israelíes. Exigimos el respeto al cese al fuego y la negociación de una solución permanente en la que coexistan en paz y armonía los dos estados. Porque no nos es permitido el silencio, repudiamos la transferencia de armas convencionales a las actuales zonas de conflicto. Como uno de los líderes mundiales en la negociación que condujo al Tratado del Comercio de Armas, una idea propiciada originalmente por el expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias Sánchez, exhortamos a los estados a examinar sus leyes y políticas que regulan la transferencia y disponibilidad de armas y municiones, con miras a evitar su acceso a aquellos que las utilizarán para violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Comerciar con muerte es ser cómplices de sus atrocidades. Al respecto, sería lícito volver a preguntar en esta asamblea, ¿cuál es la diferencia ética, que no legal ni normativa, entre comerciar con armas que matan a los jóvenes de los países subdesarrollados o comerciar con drogas que igualmente los matan en las sociedades más ricas del planeta? Porque no nos es permitido el silencio, Costa Rica repudia el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas en Siria, Gaza y el este de Ucrania. Costa Rica hace un llamado urgente a los estados a desarrollar normas más estrictas y compromisos para prohibir y restringir su uso, no solo por ser una violación al derecho internacional humanitario, sino porque tomar acciones en esta materia, aquí y ahora, es fundamental para reducir los incentivos de los no combatientes a tomar las armas y a unirse a causas extremistas. Porque no nos es permitido el silencio, condenamos también el uso de municiones en racimo
en Siria, en Sudán del Sur y en el este de Ucrania. Como sede de la 5ª reunión de la Convención sobre Municiones en Racimo, que tuvo lugar en San José del 2 al 5 de septiembre, mi país continuará repudiando la producción, comercialización y uso de estas armas. Celebramos que nuestra querida Centroamérica se haya convertido ya en la primera zona libre de municiones en racimo en el mundo y reitero nuestro compromiso para continuar impulsando su universalización. Porque no nos es permitido el silencio, reitero nuestro rechazo absoluto a las armas nucleares. Ningún Estado debe desarrollar o poseer armas nucleares. Su mantenimiento y modernización requiere inmensos recursos económicos y humanos que son necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, y entre ellos, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Costa Rica está lista para negociar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear y llama a los estados a cumplir sus compromisos en esta materia. Señor presidente, no habrá paz sin desarrollo sostenible. No habrá paz en el mundo mientras exista la pobreza. No habrá paz mientras la riqueza se reparta tan desigualmente. No habrá paz mientras arrasemos con el hábitat de nuestros pueblos. No habrá paz mientras amplios sectores de la humanidad no tienen garantizado el derecho del agua. No habrá paz mientras no comprendamos que la humanidad y toda la biodiversidad del planeta pueden y deben desarrollarse y convivir. No habrá paz mientras no se garantice el respeto de todas y todos a los derechos humanos, a todos los derechos humanos, los civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y en particular el derecho al desarrollo. Porque queremos la paz, llamamos a las naciones del mundo a unirse en el proceso de definición de la Agenda de Desarrollo post-2015. En justamente un año, corresponderá a esta Asamblea adoptar el marco que guiará los esfuerzos internacionales por alcanzar el desarrollo sostenible. La magnitud del reto que enfrentamos en esta materia es colosal, pues hemos de reconocer con toda humildad que pese a sus avances, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio ha sido, cuando menos, insuficiente. Estoy convencido que la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible debe ser un instrumento orientado a la acción con objetivos precisos, metas claras e indicadores que nos permitan su medición y monitoreo. Además, debe ser el producto de un amplio consenso internacional alcanzado en procesos abiertos y transparentes de negociación que incluyan no solo a los estados, sino también a otros actores internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, cuya experiencia en esta materia enriquecerá sustancialmente el acuerdo final. Nos enfrentamos ante la más grave amenaza de nuestra historia, la propia supervivencia de nuestra especie. Las acciones frente a esta amenaza no pueden seguir siendo tímidas. Todo lo contrario, toda política pública, nacional o internacional, debe incorporar el cambio climático como un factor determinante. Costa Rica celebra, Costa Rica aplaude la visión del secretario general de convocar al inicio de esta Asamblea General la Cumbre sobre el Clima. Este es el momento de demostrar el compromiso político para alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante sobre el cambio climático para el 2015. Demandamos además acciones contundentes de los países que más contribuyen al calentamiento global. Sus formas de producción y consumo deben ser completamente revisadas, pues ellas tienen un impacto innegable en la vida de los más desposeídos del planeta, que somos los más afectados por el cambio climático. Para sobrevivir como humanidad debemos revertir esta tendencia actual. Señor presidente, hace 3 años, 33 países constituimos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Su agenda está sustentada en el respeto irrestricto a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y tiene como objetivo final la construcción de sociedades diversas, equitativas, justas, igualitarias, donde la erradicación de la pobreza y el hambre ocupen un lugar prioritario. Saludo a las naciones miembros de esta comunidad.
En un contexto internacional de creciente tensión militar y conflicto armado, conscientes de que la prosperidad y estabilidad de la región contribuyen a la paz y seguridad internacionales, los Estados miembros de la CELAC declararon a América Latina y el Caribe como zona de paz. Como presidencia pro tempore de la CELAC, Costa Rica reitera nuestro compromiso con la diplomacia preventiva y la solución pacífica de controversias, con el fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en nuestra región. Señor presidente, Costa Rica confía en las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad internacionales, para promover el desarrollo sostenible y garantizar el respeto efectivo de todos los derechos humanos. En momentos en que debemos controlar el reflejo de recurrir a medidas coercitivas como primera opción, en que el desasosiego y desesperación sacuden a muchos, debe instaurarse la esperanza. Ante el miedo, la confianza. Ante el conflicto, la paz. Ante el rechazo y los perjuicios, frente a los otros, el abrazo solidario y fraterno. Ante la muerte, la vida. Con fe en el diálogo y la concertación, he venido a esta Asamblea General a pedirles que nos declaremos la paz, que consciente y asertivamente trabajemos a favor de la cultura y la educación para la paz, por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, sus instituciones y nuestras economías, a favor de la prevención de los conflictos, la resolución de las controversias internacionales por medios pacíficos, por un papel renovado del Consejo de Seguridad, por ponerle un alto y revertir los efectos del cambio climático, por un desarrollo sostenible donde ni una sola persona del mundo sea excluida. He venido a decirles que no nos es permitido el silencio y que debemos levantar nuestra voz ante actos y situaciones que van en contra de los principios universales consagrados en la Carta de esta organización. He venido a motivarnos a trabajar unidos alrededor de nuevos paradigmas de desarrollo sostenible, de seguridad humana y paz para el mundo entero. Se preguntaba la poeta costarricense Julieta Dobles, ¿llegará a ser la tierra en el nuevo milenio una casa común? Yo quisiera responder con sus mismas palabras a la poeta, quizá abro comillas, nadie se salva solo, quizá por la palabra y la acción compartidas estalle algún día, al fin, la paz. Muchas gracias. Son las 3:03. Escuchábamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, refiriéndose ante la Asamblea General de la ONU. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con el análisis del discurso. Nos va a ayudar don Sergio Araya, politólogo de Konrad Adenauer, para que él nos explique qué le pareció el discurso del presidente y sobre todo la reacción que puede tener a lo interno de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en un momento donde hay tanto ruido externo de otros temas que pudieran parecer trascendentales más para la Asamblea General. Ya volvemos. Matices. Los tonos de la actualidad. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Son las 3:08 p.m. Escuchábamos al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en la ONU, refiriéndose a la Asamblea General en un momento en que, lo digo con todo respeto y con toda transparencia y con toda consideración para don Luis, supongo que estaba muy feliz porque don Luis, les decía, es experto en relaciones internacionales. Fue analista de Noticia Monumental muchos años en relaciones internacionales, pero además es un hombre que transpira por la sangre este tema. Supongo que estaba emocionadísimo. Fue director de Relaciones Exteriores
de la Cancillería, acompañó a Oscar Arias, al expresidente Arias, en el proceso de paz en Centroamérica. Así es que vamos a preguntarle a Sergio Araya de Konrad Adenauer qué le pareció a Sergio el discurso del presidente Solís. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randa, y buenas tardes a las amigas y amigos que nos escuchan. Bueno, un discurso que está enmarcado dentro de lo que ha sido la línea tradicional de la política exterior costarricense, donde se hace un llamado vehemente al respeto a los instrumentos del derecho internacional, donde se habla de la búsqueda de la paz, pero de la búsqueda de la paz justamente empleando mecanismos que no impliquen el uso de la fuerza, el uso de la violencia, donde se hace adicionalmente un llamado que es tradicional también costarricense, de que la paz es más que ausencia de conflictos, más que ausencia de guerra, que la paz implica desarrollo sostenible, significa inclusión social, que significa también hoy por hoy respeto y convivencia con la naturaleza. De ahí el llamado también importante que hace para que combatamos como sociedad de naciones desafíos de carácter global como el cambio climático. Y por supuesto me pareció interesante esa actitud que también es congruente con las líneas de anteriores jefes de Estado de oponerse al uso de armas de carácter nuclear, donde incluso el presidente hace un llamado para que se busque un tratado de desarme que sea además efectivo, es decir, que realmente se pueda acatar por los estados parte, donde se hace otra vez una condena al uso de armas no convencionales en distintos conflictos, inclusive los compara las armas que por ejemplo utilizan en los conflictos internos en los países subdesarrollados con el mismo, los compara con el uso de drogas que están también provocando flagelo en la juventud de los países desarrollados. En general es un discurso que está dentro de los cánones de la política costarricense en el ámbito internacional. Sergio, precisamente a mí me llama la atención el concepto que usa el presidente Solís, que no es solo un concepto externo, sino que, por ejemplo, la Sala Constitucional lo ha usado ya en algunos votos, que es el que la paz no es solo ausencia de conflicto, lo resaltabas. Aquí es porque este concepto, esta conceptualización de paz significa que el mundo debe de trabajar por la paz, no solo evitar el conflicto, sino trabajar porque haya paz. Y hay un punto en el discurso del presidente Solís donde él dice: ninguno de los conflictos que nos están afectando ahora se dio sin previo aviso, y de alguna forma es un reclamo internacional a cosas a las que no le pusimos atención como mundo, o que no trabajamos por la paz precisamente. Sergio. Efectivamente, y de ahí que también un hilo conductor de su discurso fue el tema de la prevención, de la proactividad, cuando hace alusión, como lo han hecho otros jefes de Estado de América Latina y de otros países, sobre todo de los subdesarrollados o de los no alineados, a la necesidad de reestructurar el Consejo de Seguridad, donde él inclusive pone calificativos como transparente, como eficaz, como democrático, como inclusivo, donde hace alusión inclusive a la propuesta del presidente francés para que haya un código de comportamiento, de conducta sobre el uso o el derecho al uso del veto de los miembros permanentes de ese consejo. Evidentemente lo que el presidente está señalando es esto, es la necesidad de que tenemos que tener una visión integral para enfrentar justamente estos temas, proactiva, de manera tal que muchos de los conflictos que se puedan avisorar en el futuro, más los que ya están en este momento desarrollándose, eventualmente tienen que acometerse desde una visión muchísimo más integral y por supuesto preventiva. Es una, digamos, de las líneas discursivas. También quería rescatar que no dejó de lado el tema de que hoy por hoy ejerce su gobierno y el país la presidencia pro tempore de la CELAC, y por eso hace en un apartado casi al final de su discurso una exhortación, hace una referencia a lo que es la CELAC, a cuáles son los principios que la constituyen, y me llamó poderosamente la atención que hace una claridad, una clara conexión de la CELAC
con la Carta de Naciones Unidas. Es decir, en ningún momento está planteando a la CELAC como algo alternativo, como algo que venga a entrar a competir por lo menos con Naciones Unidas. Y si consideramos que la OEA forma parte del sistema internacional, pues uno podría suponer que es una manera también sutil de minimizar aquellas ideas de que la CELAC pueda venir a competir abiertamente con la OEA. O más bien, ¿qué le faltó, Sergio, al discurso? A mí se me pareció, bueno, antes de qué le falta, para que te dé chance de reflexionar sobre qué le falta al discurso en temas. ¿Qué te pareció la forma? A mí se me hace muy parecido, sin llegar a ser igual, al estilo del expresidente Arias. No se me parece para nada al estilo de la expresidenta Chinchilla, ni siquiera al estilo, por ejemplo, de don Abel, mucho más lejos. Se me parece mucho al expresidente Arias, con voces muy fuertes, con una, no solo, digamos, el expresidente Arias tenía la fuerza y el simbolismo como Premio Nobel de la Paz, pero me parece que don Luis tiene la fuerza como experto en relaciones internacionales. Evidentemente, no solamente en el tono, no solamente en la forma, sino inclusive en el contenido del discurso. Es un discurso que refleja un amplio dominio de estas temáticas, que como bien sabemos los costarricenses, el presidente es experto en estas materias, pero además es el discurso de un jefe de Estado que tiene una visión integral, porque si te das cuenta y se dan cuenta las amigas y amigos, hace un abordaje integral de los temas que hoy de alguna forma están ocupando la agenda internacional. Inclusive al final hace una síntesis de todo lo que planteó a lo largo del discurso, pero es evidentemente el discurso de una persona que tiene una claridad conceptual de cuáles son los grandes desafíos, por lo menos en términos más generales, y cómo hay que tratar de enfrentarlos a partir de un enfoque específico, que en este caso es el del respeto al derecho internacional y a la búsqueda de la solución pacífica de los conflictos, y por supuesto con aquel concepto que decíamos de una visión de paz que incluye seguridad democrática y que incluye respeto al ambiente y sostenibilidad en el modelo de desarrollo. Así que me parece que efectivamente es muy parecido al discurso de Óscar Arias. Me llamó la atención y me pareció muy correcto, porque es una forma de reafirmar que esta política es una política de Estado y no de gobierno, el haber aludido, por ejemplo, al tema del liderazgo que tuvo el expresidente Arias en el tema del Tratado de Regulación del Comercio de Armas Convencionales, que expresamente lo mencionó e inclusive hizo la alusión a que había sido liderado por quien también fue Premio Nobel de la Paz, el presidente Arias. Entonces sí, es un tema que me parece fue un detalle bonito que demuestra una visión de altura y que además, reitero, trata de transmitir esa imagen de que la política que el presidente hoy planteó ante la Asamblea General de Naciones Unidas responde a una visión del Estado costarricense, más allá de su gobierno en específico, y a una visión de la sociedad costarricense en su conjunto. ¿Qué le faltó? Nicaragua, tal vez. Creo que en congruencia con la línea que él trajo, él sí hizo alusión a la necesidad de buscar siempre salidas pacíficas a la solución de conflictos, a ese carácter preventivo, hizo una especial mención al respeto y a la credibilidad que como país le tenemos, por ejemplo, a la Corte Internacional de la Haya, que dicho sea de paso es donde se está justamente ventilando este tema, este conflicto con Nicaragua, pero me parece que en la línea en la que el presidente lo planteó, no era tal vez lo más apropiado entrar a ese microtema que además en el pasado ya la presidenta Chinchilla en reiteradas ocasiones lo planteó en sus intervenciones y no tuvo mayor eco. Me pareció en ese sentido un manejo prudente no haberlo mencionado, porque además ese aspecto en específico pudo haber de alguna forma contrastado con todo lo que era la estructura de su discurso. Evidentemente es un país que no tiene un peso político a nivel internacional más allá de esta cuestión simbólica. Me pareció interesante, sin embargo, el equilibrio que hizo, por ejemplo, en el abordaje de la crítica por igual que dio a los israelíes y a los palestinos en el conflicto que están actualmente sosteniendo ambos pueblos, pero evidentemente un país como Costa Rica pues tiene que hacer un énfasis
en lo que lo ha, digamos, proyectado a nivel de la comunidad internacional, que es el respeto a los derechos humanos y que es el respeto al derecho internacional. Entonces, me parece que no se podía esperar más allá de lo que planteó, porque nosotros como país no tenemos el peso político, el peso relativo que sí tienen en la comunidad internacional, obviamente potencias como los Estados Unidos o como la misma Brasil. Con todo y ello, tengo que reconocer que se hizo un llamado importante, sobre todo cuando insta a los países desarrollados a comprometerse más en la lucha con el cambio climático, donde de alguna forma reivindica esa visión de los países de lo que llamamos el mundo subdesarrollado, de que se dé un trato justo a nuestras necesidades y a nuestras realidades por parte de los llamados países desarrollados. Y finalmente, pues no podía obviar el tema de hacer un poco de lobby para la búsqueda de la permanencia de un representante nuestro en la Comisión de Derechos Humanos, que elección se va a efectuar en octubre, si mal no recuerdo. Pero en general creo que el país no podía ir más allá de lo que el presidente planteó. Me parece que es un tema también de posicionamiento en el espectro internacional que no nos permite, por ejemplo, golpear la mesa con más contundencia en ciertos temas, porque evidentemente en el concierto internacional de las naciones no tenemos ese peso específico para perseguir un objetivo de esa naturaleza. Sergio, pero hay que aceptar que en el concierto de las naciones a veces hemos estado tocando un instrumento atrás en la última fila, y a veces por lo menos un poco más visibles. Es claro, lo decía ahora, que el Premio Nobel de la Paz le dio mucha fuerza al presidente Arias, pero por ejemplo en los discursos que hacía el presidente Arias en la ONU, uno veía una asamblea llena relativamente, poniéndole atención al presidente Arias, y sin desmeritar a otros presidentes que ha tenido Costa Rica, en algún momento llegamos a dar discursos, el presidente o la presidenta, en medio del 25% de la asistencia de la ONU, o del 70%, porque finalmente no era importante lo que dijera Costa Rica. Me parece que don Luis Guillermo intenta proyectarse como efectivamente un experto en temas internacionales, y aunque no puede dar un golpe sobre la mesa por el músculo que tiene, si habla de temas trascendentes, incluye conceptos utilizados internacionalmente, con el fin de alguna forma de dejarse ver, no solo él en lo personal, sino Costa Rica como digamos, un protagonista por lo menos de media fila en el concierto de las naciones. Sí, totalmente. Por eso reitero, creo que el discurso está diseñado exactamente en esa visión que estás planteando, y eso era lo que buscaba, o sea, reivindicar en lo personal, que es una figura experta en estos temas, pero como país, que es lo que realmente importa, que sigue siendo una potencia simbólica en respeto a derechos humanos, en respeto al derecho internacional y en la búsqueda justamente de salidas pacíficas a los conflictos. Tal vez ahí el tema, y por supuesto, en su posición totalmente clara, totalmente inequívoca, de oposición a todo tipo de uso de la fuerza para enfrentar conflictos, pero digamos que justamente el discurso reacciona y satisface esos objetivos. Por eso me parece, como lo dije al principio, que es un discurso bastante equilibrado, bastante adecuado para las pretensiones de un país como el nuestro, que tiene ese valor agregado, que tiene un presidente que en materia de política exterior indiscutiblemente estamos ante una de sus principales fortalezas. El caso de Óscar Arias, que mencionas, desde luego es un caso atípico en un país como el nuestro, pero ahí operaba más evidentemente la figura de Óscar Arias, lo que fue su activa participación en el proceso de pacificación de un conflicto que además era estrictamente regional, circunscrito a nuestra área de interacción más cercana, como lo era el centroamericano, pero que le dio ese Premio Nobel de la Paz, que le dio esa proyección internacional. Pero reitero, para hacer su primera incursión en este foro internacional e inclusive contrastando su discurso con el que han planteado otros jefes de Estado, especialmente de América Latina, me parece que ha sido un buen discurso y que efectivamente muy claro de qué es lo que Costa Rica puede ofrecer y de qué es lo que Costa Rica puede conseguir después de una intervención de esta naturaleza. Sergio, muchas gracias por ayudarnos a entender qué leíste vos del discurso
de la forma, del fondo y de la oportunidad además que tuvo el presidente Solís. Sergio, muchas gracias. Con todo gusto. Bien, gracias a ustedes también que nos acompañaron hoy en Matices. Hoy dos grandes temas, la epidemia del tabaquismo, la primera parte del programa. De hecho, lo partimos prácticamente a la mitad, los primeros 45 minutos fue el tabaquismo. La segunda parte hablamos del discurso del presidente Solís ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son las 3:25. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.